Ahora veremos el método de Quine-McCloskey. Es un método de tablas. Se obtienen lo que se llaman primos implicantes. Este método está enfocado a ser implementado mediante un programa en computadora. También es un método bien definido y ordenado, al igual que el mapa de Karnaugh. El mapa de Karnaugh, la técnica era en agrupamientos y, como lo mencionamos, enfocada a un trabajo manual. Y también se obtenía una expresión mínima de productos términos esenciales, también llamados en este método como primos implicantes, porque implican precisamente casos de verdad, casos verdaderos de una función booleana. Su finalidad, pues también encontrar la suma mínima de productos términos esenciales. Bueno, tenemos una expresión compuesta por los productos términos, min términos, 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, en la tabla de verdad son los casos verdaderos de esta. El índice de las combinaciones sería M, las entradas A, B, C, D, la salida X. Y todas las salidas verdaderas en las combinaciones corresponden a los productos término llamados min términos. Y como hemos visto, pues es el resultado de la suma de todos estos min términos. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero agrupar de acuerdo al número de D1s. Entonces, estos son los casos de cuando es verdadera la salida. Y vemos cuántas entradas están en 1 y las empezamos a clasificar. Por ejemplo, de las 4 entradas donde la salida es 1, solo una de las 4 entradas es 1 para producir un 1. Por ejemplo, la combinación 1, el min término 1, la salida es 1 y solo está activa una entrada, que en este caso es D. Otro caso similar es el min término 4, solo la entrada B está activa, mientras que la salida es verdadera. Y esto es un agrupamiento de una de las entradas. Solo una de las 4 entradas es activa para dar una salida 1, que es el min término 4 y el min término 1. Y se analiza otro grupo de dos salidas activas para producir un min término, que en este caso es el 3. Salidas activas C y D. El min término 5, salidas activas B y D. 9 y 12 solo tienen dos igualmente entradas activas. También encontramos un grupo de 3 salidas activas al mismo tiempo para producir el min término, que es 11, 13, 14. Y solo hay una combinación para el grupo 4, que son todas las salidas activas a la vez para producir un 1 en nuestra señal de salida, teniendo pues clasificado 4 grupos
que producen 1. Ahora vamos a empezar a tabular con esta tabla la primera tabla que obtuvimos. En un segundo paso, que es combinar ahora los grupos. ¿Cómo vamos a combinar? Pues hacemos comparaciones entre grupo 1, grupo 2, grupo 2, grupo 3 y grupo 3, grupo 4. Fijándonos que entre los mintérminos de cada grupo difieran solamente en una entrada y producimos una nueva tabla. Es un método tabular. Por ejemplo, podemos combinar el mintérmino 1 del grupo 1 con el 3, con el mintérmino 3 que pertenece al grupo 2. Y si nos damos cuenta, la combinación 1 es 0001 y la combinación 3 es 0013, y estos dos solo difieren, esos dos mintérminos solo difieren en la entrada C. Comparten las entradas A, B, D, son las mismas y solo difieren en la entrada C. Entonces decimos que estos los podemos combinar. La agarramos y la colocamos en una nueva tabla, agrupando 1,3, que es esa combinación perteneciente a esos dos grupos. Colocamos las entradas en común, que es A, B y D, así como están. Y como difiere solo en C, le ponemos una condición no importa. Puede ser 0 y 1. Y así vamos a ir comparando uno a uno todas las posibles combinaciones. Otra que solo difieren en 1, el cambio solo difiere en una entrada, es 1 y 5. Difieren en la entrada B. Todos los demás, todas las entradas la entrada A, C y D es la misma entre el mintérmino 1 y 5, solo difieren en B, entonces lo puedo colocar de la misma manera. Y así voy recorriendo las combinaciones que solo difieran en una variable, y donde difieren le coloco una condición no importa. Y además solo difieren en una variable, y me sigo dando cuenta que solo hay una entrada activa. Solo existe una entrada activa. Solo hay un 1 en alguna de las 4 variables por caso. Han combinado y le sigo llamando grupo de unos. En el grupo de 2, de que hay 2 entradas activas, hago lo mismo. Por ejemplo, la combinación entre el mintérmino 3 y 11 comparten las variables en común B, C y D. Son las mismas, B, C y D. Y difieren en la variable A. Entonces lo coloco acá. Difieren en la variable A, entonces pongo una combinación no importa. Comparten B negado, C y D en alto. Por eso es que sigue esta nueva combinación sigue perteneciendo al grupo de dos unos para generar esa salida. Aquí los estoy diferenciando con paloma para los grupos de 1 y cuadro para los grupos de 2 unos en alto, y un círculo para los grupos de 3. Voy continuando con esta fórmula, con este algoritmo. Observo el caso del mintérmino 5 con el 13. Igual difieren en la variable A. B, C y D son variables que las tienen en común.
Entonces lo coloco, difieren en A, entonces coloco una condición no importa, comparten B en alto, C negada y D en alto, dos unos, por eso es en el grupo de 2. Y así voy comparando con todos los casos. 9 y 11 solo difieren en C, comparten tres variables, dos en alto, que en este caso sería A y D. 9 y 13 difieren en 9 y 13 difieren en B. Las demás las comparten, dos salidas en alto que es A y D. Y ya cuando llego al último grupo, en el grupo de 3 unos de la nueva tabla, si observo el caso de 11 y 15, comparten A, C y D en alto y difieren en la entrada B. Pues coloca una condición no importa en la entrada B. Sigue siendo un grupo de 3 para obtener esta salida. También hay otro caso, 13 y 15 y 14 y 15, que es el más fácil. Aquí se observa muy claro cómo solo difieren en D y las otras tres variables de entrada están en alto. Por eso pertenecen al grupo de 3 y ya desapareció un grupo que es el 4. Ahora, ya que tengo esta nueva tabla, vuelvo a iterar. Repito la fórmula, pero ahora los mintérminos van a ser las nuevas combinaciones que obtuve en la tabla anterior. Ahora vuelvo a comenzar, hago la comparación con este nuevo índice. Primero me fijo que solo difieran en una variable. Por ejemplo, encuentro que 1 y 3 con 9 y 11, 1 y 3 con 9 y 11, aquí lo pongo con una palomita, difieren solamente en A, y las demás B, C y D las comparten, siendo B negado, C con la condición no importa y D en alto. B negado, C condición no importa y D en alto. Y solo difieren en A, entonces lo coloco acá. Y donde difieren, que es en A, vuelvo a poner una condición no importa. Y es más, veo que también solo hay un 1 en esta nueva combinación de entradas. Entonces lo coloco en el grupo de unos. 1, 5 con 9, 13. 1, 5 con 9 y 13. También solo veo que difieren en A. Las demás sí comparten los mismos valores en las entradas B, C y D. Entonces lo coloco, solo difieren en A. Le pongo una X. Coloco lo demás como está. X en B, C negada y D. Observo que solo tienen un 1 en esas combinaciones. Entonces pertenece al grupo de unos. 4 y 5, 12 y 13, lo mismo. 4, 5, 12 y 13 difieren en A. Lo demás es igual. Reviso todos los casos en los que solo puedan diferir en uno, comparando uno a uno cada uno de los índices. Si no hay uno más, entonces ahora los que compartan dos unos, pero sigan difiriendo, solamente difieran en una variable de entrada. Por ejemplo, 9, 11, una vez más, pero con 13 y 15. 9 y 11 y 13 y 15. Observo solo difieren en B,
cambia, 9, 11 tiene un 0 y 13 y 15 tiene un 1. Los demás está igual. Entonces lo coloco en el grupo de 2, compartiendo A en alto, difieren en B. Entonces le pongo una X, una condición no importa. C de por sí ya tenían las dos expresiones en los dos índices con una X. Y D la tienen en alto. 2 unos para esa combinación, entonces pertenecen al grupo de 2. Y la última combinación que se encuentra es 12 y 13 en este ejemplo, con 14 y 15. 12 y 13 con 14 y 15 difieren en C y lo demás lo comparten igual. Lo coloco acá, y si encuentro alguna combinación que se repita, esa combinación lo omito, evitando repeticiones. Y ahora el algoritmo nos dice que hay que volver a iterar. Entonces, si vuelvo a iterar para producir solo expresiones que difieran en 1 y compartan las mismas entradas, ya no me observo que ya no puedo, ya no hay una posible agrupación. Todos difieren al menos en dos variables de entrada. Entonces aquí paro el algoritmo. Esta sería mi tabla resultante, teniendo 5 productos términos o 5 primos implicantes, les podemos llamar, pero aún no identificamos los esenciales. Simplemente paramos de tabular. Esta es nuestra tabla que nos va a servir para obtener los productos términos esenciales, que van a producir pues la expresión mínima. Entonces vamos a hacer otra tabla para obtener la suma mínima. Construimos esta tabla con base a la expresión inicial, que si la recordamos era producto de una función que tiene los mintérminos 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Esa expresión. Entonces aquí colocamos estos índices del mintérmino correspondiente. Tenemos acá los primos implicantes de la tabla anterior. Y ponemos una X para cada uno de estos índices, de estos primos implicantes finales. Por ejemplo, 1, 3, 9, 11, pues 1, 3, 9 y 11, una X en estos términos en fila. Así voy colocando con los demás primos esenciales. 1, 5, 9 y 13. En el siguiente es 4 y 5, 12 y 13. En el que le sigue 9, 11, 13 y 15. Y así, 12 y 13, 14 y 15. Y ahora, si se ve, están encerrados en un círculo en verde. Aquellas columnas de los mintérminos que solo tengan una X, que sería el caso de 3, de la columna 3 con 4 y la columna 14, solo tienen una X en las columnas, y esos son los primos implicantes esenciales. Por acá tengo una última columna que es término, porque me fijo en el término precisamente que obtengo. ¿Cuál es la combinación para obtener mi término 3? Pues B negada D.
Porque si recuerdo la tabla anterior, la tabla del algoritmo anterior de las agrupaciones, si tengo esta expresión 1, 3, 9, 11, de las entradas A, B, C, D, no considero las no importa y me fijo que B es negada, D en alto, por eso es que ese es el término, B negada, D en alto. Aquí hay otra X encerrada con un círculo, sería esta expresión, este agrupamiento 4, 5, 12 y 13. 4, 5, 12 y 13 me producen un término B, C negado, B, C negado, y el último, la última combinación, donde tengo por acá una X encerrada en esta fila, es 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, que era AB en alto. Y entonces se dice que esos tres términos, donde están encerradas donde pertenecen a la fila que están las X en círculo, que es B negada D, BC negada y AB, la sumo obteniendo la suma mínima de primos implicantes esenciales. Esta es la función resultante ya simplificada. Si hacemos esto con el mapa de Karnoff, aquí están todos los productos términos que se obtiene de la tabla inicial del ejemplo, colocados en el mapa. Se hacen las agrupaciones. Por ejemplo, el término en gris es B negada D, el término amarillo es BC negada y el recuadro en morado es AB. Se obtiene la misma simplificación que con el mapa de Karnoff. Podemos ver también los casos redundantes de los primos implicantes no esenciales al hacer una mala agrupación o al volver a encerrar ya grupos de unos previamente encerrados. Por ejemplo, si encierro esta parte en rojo, obtendría C negada D, y este cuarteto en verde sería D, que sí están considerados en el algoritmo de Quine-McCloskey, pero no son esenciales, no son primos esenciales, son redundantes, ya están considerados de alguna forma dentro de los casos primarios esenciales. Aquí ya estarían encerrados el caso de recuadro en rojo, y ya estaría encerrado el caso recuadro en verde con los demás. Por eso estos son redundantes, no esenciales. Bueno, pues podemos concluir que este algoritmo es de alguna manera eficiente, en el sentido de que es laborioso, no complicado, para hacer la simplificación de las funciones booleanas. Laborioso si se realiza manualmente. Está pensado, como les comentaba, en hacerlo con un programa mediante técnicas de computación. El exceso de comparaciones requeridas pues sería un problema para nosotros y no cometer el error, pero no para una computadora con este algoritmo bien implementado. Se pensó en ese algoritmo porque el mapa de Karnoff
es complicado para un algoritmo computacional estar encerrando, porque pueden haber varios casos. Después de encerrar, comparar que no sean redundantes los términos, eso puede ser muy complicado para un algoritmo. Entonces por eso está enfocado el mapa de Karnoff en algo manual. Y se empezó en el método de Quine, en este método tabular, para automatizar la simplificación booleana. Y bueno, eso sería todo por el momento. Hasta